Dice César Arístides en El rapto de Proserpina: vi acercarse a los relámpagos en la cadera de la bruma, almíbar cándido de terciopelo, se deshizo en la penumbra, mejillas torvas de bugambilias, alamaron la tempestad y su amargura para alumbrar mi piel castigada, porque nada ya perturba, náyade conturba en un presagio, tremedal y azucenas venenosas, son los ojos cerca, cerrojos de fuego albino, allá vienen en volandas, sinfonía de cancerbero, son un alga de dicha negra, multiplicación de ballestas, en ascuas afiladas, las vi acercarse y de nuevo mi pecho es un timbal de atrocidades. Me da gusto verlos porque hace mucho tiempo que no tenemos una reunión de ICE con ustedes. En esta ocasión, vamos a presentar algo en lo que hemos estado trabajando en el último año. Nunca nos imaginamos que nos fuera a tomar tanto tiempo hacer la preparación de una pequeña colección de poesía para editarla y ponerla a disposición de ustedes. La razón por la que estamos empezando esta colección de poesía es porque, en primer lugar, pensamos y creemos, Jimena Berecochea y yo, que la poesía no es nada nuevo, tiene cada vez menos espacios para publicación y produce y genera una nueva manera de entender el mundo a través del lenguaje, y pensamos que si el mercado de los libros empieza a limitar los espacios de la poesía, pues el nivel de experimentación lingüístico, si bien se mantiene en otros géneros literarios, no necesariamente va a avanzar igual en el terreno de la poesía. Nos preocupa un poco. Entonces empezamos esta colección y estamos contentísimos con los libros que vamos a presentar. Tenemos ahora 3 a disposición de ustedes. El primero es del que vamos a hablar ahora, que es El rapto de Proserpina, de César Arístides. Es un libro interesantísimo. Vamos a tener una conversación con César en unos minutos. Y bueno, también tenemos el libro de Néstor Rodríguez, que es una poesía reunida, se llama Ojo de Agua. Es un trabajo muy cristalino, transparente, es fabuloso, ya lo verán. Y también tenemos un libro que ha causado, por lo menos entre los amigos, mucho interés y yo no diría sorpresa, porque Alejandro Ortiz es un gran escritor, pero ha generado una sorpresa positiva al ver un libro que está muy redondo, que es muy fuerte y que trata sobre el quehacer poético a través de la comida. Entonces es interesantísimo. Que se llama Recetario Conjetural. Vamos a presentar estos libros y bueno, ahorita vamos a tener una conversación con César Arístides, que bueno, pues es una de nuestros grandes amigos y es uno de los poetas mexicanos más notables de la generación de los 90. Él nació en la Ciudad de México en 1967, ha publicado los libros de poesía Duelos y Alabanzas, Evocación del Desterrado, Murciélagos y Redención, con el que ganó el Premio Latinoamericano de Poesía Benemérito de América en 2004, Labios del Abismo y la Fractura, Thomas Bernhard Despierta en su tumba, Sin nombre. Ese libro es fabuloso porque aparte trata la locura y trata la poesía, el lenguaje poético de Lira, es sensacional. Y bueno, también Y no volveré a tocarte, cartas de Idea Vilariño a Onetti, entre otros libros. Tiene una obra bastante vasta. En el 2005 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte en México y aparte, bueno, él es un futbolista apasionado, él dice malogrado, yo diría apasionado, y juega los jueves por la noche en el equipo de fútbol rápido Expeditos. Bueno, pues los dejo con César Arístides con esta conversación y nos vemos en un momento. Nos da muchísimo gusto abrir una colección de poesía
con un poemario tan interesante y que pensamos que va a ser muy importante en las letras hispanoamericanas, que es el libro de César Arístides, El rapto de Proserpina. Este libro para nosotros ha sido fabuloso, un descubrimiento. Nosotros siempre hemos seguido con mucho cuidado el trabajo de César. Desde nuestro punto de vista es un gran poeta y queríamos abrir bien, queríamos empezar la colección con un libro fuerte, de muy alto nivel, y nos da mucho gusto tener ahora a César Arístides con nosotros para que nos platique un poco del libro y cómo se gestó. Hola César, ¿cómo estás? Hola Salvador, buenas tardes. Muchas gracias de verdad por tu deferencia, por tus palabras. Muchas gracias por confiar en el trabajo, porque esto hizo posible la edición de este libro que es realmente muy, muy bonita. Una edición muy bien cuidada, una edición, bueno, la que tengo aquí en papel, como podrán ver, está increíble, es muy bella. Y pues gracias a ti, Salvador, y al Instituto for Creative Exchange, pues por hacer posible este rapto de Proserpina, que es una apuesta por el lenguaje, por la explosión del lenguaje y de la imagen. Pues es que aparte es un libro que yo creo que es un libro de poesía que también trata de poesía. O sea, de alguna manera está la misma poesía como tema subyacente, no nada más en cuanto a de lo que está tratando el libro, sino también de la misma materia en la que está construida el libro, también es parte del tema de lo que tú estás discutiendo. No sé, me gustaría un poquito, César, que le platicaras a la gente que nos está viendo ahora de qué se trata y cómo compusiste este libro, porque te basaste, no sé si quisieras empezar por platicar quién era Proserpina y bueno, un poquito que nos platiques de Plutón y Sí, Proserpina, que son los dos personajes, ¿no? así es. El libro está compuesto a partir de un mito, ¿no? Un mito grecolatino, ¿sí? Que es el rapto de Proserpina. Proserpina era una diosa muy bella, muy joven, que se encontraba feliz contemplando la naturaleza, las flores, el cielo, los árboles, y la descubre Plutón, ¿no? Que era el rey del inframundo. La descubre y queda maravillado de su enorme belleza y decide robarla para hacerla su esposa, su mujer. Proserpina, pues sin saberlo, cae en el acecho de Plutón, que la roba y se la lleva. Desesperada la madre de Proserpina, Ceres, así se llamaba en la mitología, Ceres, desesperada, pues empieza a buscarla. Y cuando encuentra un listón de Proserpina o algo así en un lago, a la orilla de un lago, se da cuenta que la han raptado. Entonces descubre el que la rapta es Plutón y la ira de la madre, el coraje de la madre hace que por lugar que va pisando todo se quede seco, deshabitado, podrido, en fin. Y logra pactar que Proserpina regrese con ella 6 meses y que se quede con Plutón 6 meses. De allí que cuando Proserpina regresa con su madre, es cuando nace o se propicia la primavera. Los campos reverdecen, hay flores, hay mariposas, hay pájaros, pero cuando cuando Proserpina está con Plutón, todo es tenebroso, seco, vacío y desolado. Bueno, esta es como a grandes rasgos la historia del mito. Y el libro, El rapto de Proserpina, quienes puedan verlo con cuidado, está escrito a partir de una escultura portentosa de Bernini, de Gian Lorenzo Bernini, este escritor italiano. Y una cosa curiosa que recuerdo así de bote pronto es que lo hizo cuando tenía como 21 23 años. Oh, sí. Era un escultor impresionante, de una calidad y de una destreza pocas veces atendida. El caso es que cuando yo tuve la fortuna de ver la escultura de Gian Lorenzo Bernini en la Galería Borghese en Roma, quedé más que impresionado, desbordado. Uno al estar ante esa escultura siente que en algún momento se nos viene encima
o en algún momento podrá elevarse, en algún momento podrá cambiar de postura, ¿no? Hay en la escultura una fuerza expresiva tal que se puede ver en el mármol blanco, impresionante, pueden verse los dedos de las tenazas, de las garras de Plutón sobre la piel suave, hermosa, delicada de Proserpina. Y se puede apreciar también el gesto de dolor, de amargura, quiero creer con lágrimas, de Proserpina, y ese rechazo, porque ella trata de alejarse de él y de abrir la composición de la escultura. Él la tiene apresada, valga la expresión, y ella trata de alejarse de él, ¿no? Entonces, esta escultura para mí fue como un llamado a la inquietud de la escritura. Cuando la veo, le tomo algunas fotos, la repaso con la mirada, vuelvo a ella, tuve la fortuna de rodearla, merodearla, ver esquinas, huecos, recovecos, era de una emoción que hasta ahorita vuelvo a sentir esa imagen, vuelvo a sentir esa emoción, y entonces decidí hacer una especie como de escritura donde existiera una opinión, en este caso la de Plutón, y una réplica, la de Proserpina. Así es como se da sonetos de Plutón y voz en verso libre, la voz de Proserpina. Sí, porque aparte, el poema tiene estas dos voces perfectamente identificadas, ¿no? Tienes la voz de Plutón, que está en el libro del lado izquierdo, en las páginas pares, y que aparte está impreso en una página negra, que es la voz ruda, fuerte, instintiva, sexual, más que erótica, es casi pornográfica, ¿no? Que tú lo has hablado, mientras que del otro lado tienes una página blanca, como sublime, que es la voz de Proserpina. Platícanos un poquito de la forma, porque tú compusiste este libro también en dos momentos, en dos partes, ¿no? Primero... Así es. Ajá. Sí, yo lo que busqué era dar una voz salvaje, brutal, demasiado cruel incluso, psicalíptica, muy sexual a Plutón. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese dios del inframundo o de ese dios, de esa deidad, era una naturaleza perversa, de poder, de dominio. Entonces, lo único que a él le fascinaba era la posesión sexual. Entonces yo traté de interpretar un discurso tosco, burdo en ocasiones, muy visible en cuanto a la imagen sexual, más allá de lo erótico, de lo carnal, pero curiosamente muy estrechamente relacionado con lo humano, ¿sí? Porque en la intimidad todos los sentimientos, pasiones, deseos se desbordan y hay un espacio entre los amantes en lo que todo o casi todo está permitido cuando hay un común acuerdo. Entonces la voz de Plutón era esa voz ordinaria de lo sexual. Y por otra parte, la voz de Proserpina era la voz de una mujer que nunca cede al sometimiento, que no tiene alternativa, soporta la posesión, pero hasta el final ella batalla por no ser tomada en el sentido espiritual, aunque haya sido vejada físicamente. Entonces, el libro se compuso de esa manera y se dieron al principio la escritura de los sonetos que son los donde se percibe la voz de Plutón. Cuando yo termino de ver, de rever, así como hay un ejercicio de lectura y de relectura, yo veo y vuelvo a ver la obra escultórica, escribía sonetos, escribía párrafos de esos sonetos, escribía algunos en decasílabos, y eso me iba llevando al momento en el que yo, un animal cruel, Plutón, podría sentir ese deseo, esa proximidad sexual y erótica, ¿sí? Y cuando yo iba armando esos sonetos, también a la par, aunque con mayor lentitud, iba acomodando a Proserpina en un espacio, como bien lo adviertes, en blanco, en un espacio donde ella fuera más reflexiva, más filosófica, incluso, ¿sí? En un espacio donde Proserpina hablara de cómo era la acometida de ese brutal, salvaje Plutón, cómo era su acometida y lo que para ella significaba, ¿sí? Entonces, lo que yo buscaba era en ella dar una voz delicada, una voz donde la sutileza fuera muy fría,
una sutileza helada para que hablara de esa pena, pero siempre, siempre permanente ese deseo de sublevación, como se logra al final del libro. Una sublevación de Proserpina y de decir, esto no más, no quiero esto, algo habrá en la atmósfera, algo habrá en esta nada que me rodea que me permitirá la rebelión. Fíjate que ahora que mencionabas estas dos, bueno, el contraste de las dos formas, me quedo pensando que de alguna forma la construcción de un poema que está medido y rimado como los sonetos, le dan una especie de estructura a la voz, y esa estructura hace que el personaje de Plutón sea realmente el que está regulando la voz del soneto, mientras que una estructura más libre permite que haya como mucho más juego también tuyo en cuanto a la fusión con el personaje Proserpina. Me parece que es una decisión muy interesante y muy virtuosa. Creo que es una gran decisión de estilo y de forma. Entonces, bueno, esta decisión a mí me parece muy afortunada y yo creo que la llevas muy bien. Pero platícanos el final, porque, digo, no quiero que me platiques lo que pasa al final, pero al final tú unes estas dos voces y estas dos formas. ¿Cómo es que fue eso? A ver, cuéntanos un poco. Mira, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ya está dicho, quiero ser franco. El mito de Proserpina pues se ha trabajado tanto de manera escultural como pictórica y también de manera literaria. ¿Sí? La referencia inmediata que tengo es las Metamorfosis de Ovidio. Claro. Y parece ser que un texto antiguo de Claudiano, también creo, no estoy tan seguro, pero creo que es de Claudiano, que habla de las Metamorfosis de Ovidio. Incluso hay un momento en el que se casan, ¿no? O sea, logran ser pareja, Plutón y Proserpina. Incluso hay un momento en que en la mitología pues deciden que Proserpina pues como que sí puede aceptar. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque yo no quiero que así sea. Entonces yo, tomando como referencia literaria o poética otros casos de mitología, como el que tengo más cercano es la fábula de Polifemo y Galatea, de don Luis de Góngora, ¿sí? Entonces ahí don Luis de Góngora retoma el mito de Polifemo y lo subvierte, lo transforma, lo cambia. Entonces yo dije, bueno, a mí no me gusta que Proserpina sea la eterna mujer sometida, sino que sea una voz después de que está sufriendo esa tortura permanente de estar por los siglos apresada en el mármol. Yo decido en el poema, que así se vuelve al final, que ella logre la transfiguración, que ella logre la sublevación. Entonces, de una manera muy consciente, hago que la voz de Plutón sea siempre machacona, monótona, incluso cansina, tosca, burda, pornográfica, erótica, y siempre tras el cuerpo, siempre tras la hendedura, siempre tras los pechos, pero no hay como una alteración. Hay una potencia sonora, creo yo, pero Proserpina no. Proserpina empieza desde el dolor, empieza, digamos, a ras de la nada, de la superficie, porque ella se encuentra en una nada en suspenso. Entonces Proserpina, del dolor, empieza a hacerse consciente de esa nada, a hacerse consciente de ese castigo, de esa condena, y dice, no lo acepto. Y conforme avanza en su voz, empieza a dar algunas claves, algunas señales de que ella lo que desea es estar en otro estado de gracia, no en ese permanente estado de posesión. Y al final hay una serie de poemas que van todos hilvanados en los que ella empieza a deshacerse de la presencia de Plutón, aunque sepa que quien la ve con él, pero ella ya no lo toca, ya no lo roza, ya no lo acaricia, ya no le pertenece. Entonces hay un momento en que al final él sigue con su crueldad y su necedad y ella logra la transfiguración, logra deshacerse de los brazos, logra deshacerse de la mirada de ese perro de tres cabezas, logra deshacerse
de ese prodigio de Bernini y se escapa. Se funde en el universo, en el vacío, en la nada. Pero en ella la nada se vuelve sublime porque la nada es su liberación. Entonces, esa es la manera en que yo trato de cerrar la serie de poemas, ¿no? Dándole a Proserpina otro destino, dándole a Proserpina la capacidad real, absoluta, de librarse del acecho, de librarse de esas manos toscas, vulgares como las del hombre sexual, ¿sí? Para convertirse en una, más que en una divinidad, convertirse en una esencia de libertad y de decisión de alejamiento. Es muy interesante porque aparte yo creo que este libro en el contexto todo tu trabajo con el resto de los libros, que aparte ya forman un cuerpo muy importante, César, yo creo que ya es un cuerpo de texto que pesa ya dentro de la poesía mexicana. Tú has escrito acerca de la depresión, de la desesperación, de la enfermedad, de la locura, y siempre ha habido un tono un poco como yo diría que es como pesimista, como un poco negro, y de pronto tiene una salida, como que Proserpina da una salida hacia otro lado. Es como si de pronto tu trabajo empezara a ver tonos de luz que son muy sorprendentes también y que se reciben de una forma muy grata. Y que yo quisiera preguntarte una cosa sobre esto. ¿Cómo ves tú? Yo sé que es una pregunta un poco difícil para que tú mismo la contestes, pero ¿cómo sientes tú tu trabajo y este libro dentro del contexto del cuerpo de la poesía mexicana y de la poesía actual? ¿Cómo lo ves tú? ¿En dónde te ves tú? Sí, es una pregunta complicada, pero mira, yo lo que pretendo es apostar por el lenguaje, por la imagen. Tienes toda la razón y te agradezco mucho porque eres un lector de mi poesía que me ha seguido y que yo de verdad lo agradezco muchísimo. Mis poemas han sido tradicionalmente pantanosos, farragosos, de temperaturas bajas, lodosos, barrosos, barruntos de barro, por decirlo de algún modo. Y en este libro, lo que yo traté de hacer, en efecto, fue lograr una luz, lograr una sublevación. Y es curioso porque tengo algunos poemas que he trabajado a partir de pinturas o de esculturas, ¿no? Por ejemplo, tengo un poema de hace como 15 años sobre el éxtasis de Santa Teresa, también de Bernini. Sí. Tengo un poema sobre la matanza de los inocentes de Guido Reni. Tengo un poema sobre un Cristo horizontal casi bellísimo de Andrea Mantegna. En fin, he hecho algunos poemas sobre pinturas. Mi pareja es pintora, Stanley Holloway, es una pintora inglesa, y ambos hicimos un libro donde ella presentaba una serie de paisajes de varias partes del mundo, y yo trataba de hacer poemas o versos de esos paisajes, tocados siempre por la luz, por el fulgor, por los atardeceres o amaneceres, pero siempre poemas en los que tratara yo de sacar luz de aquello. Entonces, con el rapto de Proserpina, estoy apostando porque haya una liberación. Me alejo quizá un poco de esa tentación existencial propia que tiene que ver con la demencia, la enfermedad, la convalecencia, el dolor, el suicidio, en fin, algunos temas. Y aquí apuesto por una transfiguración, por eso lo decía hace rato, no hay nada nuevo bajo el sol. Si don Luis de Góngora, y no me quiero comparar obviamente, pudo trastocar el mito de Polifemo, yo lo que traté de hacer fue trastocar también el mito de Proserpina y darle libertad a esa belleza, a esa sutileza, a esa presencia impresionante de Proserpina, que desde el primer momento está tratando de alejarse de un vulgar captor, ¿no? Entonces, si habría que decir cómo considero mi trabajo actualmente, la única defensa que tengo es que apuesto por el lenguaje, apuesto por la potencia sonora,
apuesto por que el adjetivo trate de ser un poquito perdurable y que pues haya una reverberancia tanto de imagen como de sonido en los intentos de poesía que yo trabajo. No, pues buenísimo, pues es un libro, a mí me parece fabuloso, es un honor para nosotros empezar la colección de poesía con este libro que está en formato digital, en formato de ebook, que está en todas las plataformas, en Amazon, en Apple, en Kobo, está también en Gandhi, está también la versión impresa en papel que está disponible en librerías, las librerías electrónicas, en el sitio de Gandhi ustedes pueden comprar el libro y bueno, yo creo que es un libro es un libro importante. A mí me parece que es un libro importante dentro del contexto de la poesía mexicana y latinoamericana porque tiene una apuesta y un juego que siento que hace falta y que agrega a la tradición de la poesía mexicana. Y yo te agradezco mucho que hayas participado con nosotros en la colección y espero leer más poesía tuya, que siempre es algo necesario y importante para todos. No, pues muchísimas gracias a ti, mi queridísimo Salvador, de verdad, por esta deferencia, por este bello libro, de verdad. Me llegaron los ejemplares en papel y la edición es hermosa. Y pues, ¿qué te puedo decir? Emocionado, conmovido por tus palabras y sobre todo, gracias, de verdad, muchas, muchas gracias y gracias pues, a Express, ¿no? Por la posibilidad de participar en esta colección y para mí es un gusto, un privilegio, un honor y pues espero que la gente pues lo pueda adquirir porque pues hay algo que puedo defender mucho en mi trabajo, es la pasión, la entrega absoluta, la devoción al intento de acercarme a la poesía. Muy bien, no, pues muchísimas gracias, César, y pues espero que nos veamos pronto ya en persona, ¿no? Ya que no tengamos que estarnos viendo así a través de máquinas. Muchísimas gracias. Ya hace gracias. falta, mi querido Salvador. Te mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, gracias de verdad.